Bienvenidos a todos ustedes, gracias por venir una vez más. Estamos estudiando el tema de la iglesia, en otras palabras, eclesiología. Hemos estado hablando de la teología de que Cristo mismo enseñó acerca de su iglesia, cómo organizar su iglesia, los fundamentos de la iglesia, las tesis o los principios básicos de la iglesia, los oficios de la iglesia. Pero en esta clase ojalá vamos a estar un poco más prácticos. No es decir que la teoría no sea práctica, es muy práctica la teología, porque sin la teoría no podemos aplicar la parte práctica. Pero en esta clase vamos a estar hablando de los ministerios de la iglesia y vamos a estar hablando de cómo administrar, organizar, arreglar los varios ministerios de la iglesia. Y estamos basando nuestro comentario principalmente en un libro acerca de la teología de la iglesia del Dr. Edmund Clowney. Él escribió un libro que existe en español, se llama La Iglesia. Y vamos a estar su patrón esta mañana. En mi opinión, su patrón es sumamente más sencillo comparado a otros que hemos leído o hemos tratado de poner en práctica. Muy bien, antes de empezar y meternos en este concepto, vamos a orar. Gracias, Padre, por darnos esta gran oportunidad de contemplar, meditar, estudiar a tu iglesia, así como Jesucristo, el único dispensador de la gracia, y la iglesia y la cabeza de la iglesia nos ha instruido a organizarla. Ayúdame a mí a enseñar con verdad, con amor, con sensibilidad. Y sobre todo te pido por los que escuchan estas clases que también puedan poner en práctica estas ideas acerca de tu iglesia. En el nombre de Cristo te lo pedimos esto. Amén. Muy bien. Hablemos del ministerio de la iglesia. Y vamos a estar hablando en esta primera parte de la clase acerca de 3 ministerios. Es decir, para los pastores y ancianos, el desafío de organizar los varios ministerios de la iglesia de una manera manejable y efectiva puede ser un gran dolor de cabeza. Yo hablo como pastor que he estado tratando de organizar los ministerios bajo la misión de la iglesia de manera manejable, porque hay muchas cosas que hacer en la iglesia, ¿verdad? Culto, de adoración, la comunión de los santos, la misericordia, la oración, evangelismo, discipulado, es decir, los sacramentos, Santa Cena, bautismo, muchas cosas, hay muchísimos ministerios. Y en su libro, Rick Warren, es un pastor bautista muy conocido, él escribió su libro sobre, en inglés, The Purpose Driven Church, la iglesia dirigida por el propósito. Él propone 5 categorías: culto de adoración, la comunión entre los creyentes, 3, la educación, 4, la misericordia y 5, el evangelismo. Otros siguen la lista de ministerios mencionados en Hechos 2:42. En esa lista vemos la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan, la Santa Cena, que es el partimiento del pan, la oración, la misericordia de los creyentes compartiendo sus bienes, la alabanza de Dios y el evangelismo, porque la iglesia disfrutaba del favor del público y crecía en número porque el Señor añadía al grupo diario los que estaban siendo salvos. Yo cuento 7 elementos en ese párrafo, pero puesto que hay mucha superposición, es decir, muchos de esos ministerios tienen que ver con el otro y muchos se hacen, en el mismo tiempo. Entonces, el Dr. Clowney, en su libro La Iglesia, en el cual, con muchísima más sencillez y basado en los conceptos teológicos que ya él ha presentado en los capítulos anteriores, él sugiere la organización de los ministerios bajo 3 metas. Por ejemplo, los medios de la gracia, la palabra y la oración deben ser parte de todos los demás ministerios y no un ministerio totalmente separado. Y la gente debe de ser gozando de la comunión
y también de la misericordia en todos los ministerios, y el amor y la misericordia deben ser expresados a gran medida en todos los ministerios. Entonces, para hacer más sencillo y por estudiarlo, yo entiendo por qué él está organizando la iglesia así. Él sugiere 3 metas: el ministerio a Dios, adoración; el ministerio a la iglesia, que él se llama nutrición o alimento; y también ministerio al mundo. Hemos estado enfocando mucho en el ministerio al mundo en temas de la misión de hacer discípulos de todas las naciones. Y también Clowney propone que los medios que Cristo usa para apoyar esta estructura o estas 3 metas de la iglesia son el ministerio de la palabra, ministerio de misericordia y ministerio de orden. Bueno, ojalá que puedan ver este diagrama, porque en una forma sencilla, Clowney sugiere que la Biblia misma enseña que la iglesia tiene 3 enfoques o 3 ministerios. Él los llama 3 metas. Entonces, ministerios que se dirigen a Dios, o metas: ministerio a Dios, ministerio a la iglesia, ministerio al mundo. Y luego sugiere 3 modos que también apoyan y sirven y hacen más efectivas estas metas: ministerio de la palabra, ministerio de la misericordia y ministerio del orden. Y vamos a ver más adelante que la razón por la cual él divide estos modos en 3 es porque Dios ha dado a la iglesia estos 3 oficios, o por lo menos dones que corresponden a los 3 oficios de la iglesia. Pero vamos a ir allá en un ratito. Muy bien, las 3 metas. Ahora vamos a reflexionar un poquito más profundamente sobre las 3 metas de ministerio. Primero, ministerio a Dios. La iglesia es llamada a servir a Dios de 3 maneras: servir a Dios en adoración; y 2, servir a los santos nutriéndolos; y servir al mundo por testificar a Cristo. En la discusión acerca de la oración a Dios, nuestro pensamiento se dirige de inmediato a las formas o el estilo de adoración. Pero antes de llevar esta conversación, debemos reflexionar sobre lo que hace que la adoración sea agradable a Dios. Y vamos a considerar los siguientes principios de la adoración bíblica. En otras palabras, mi esposo y yo siempre estamos hablando con otros pastores, estamos hablando del estilo, qué tipo de música, qué tipo de ritmo, usamos liturgia o no usamos liturgia. Entonces, hablamos un poquito de los estilos de la predicación. No estamos hablando de esto. Y estamos hablando de algo sumamente más importante. Estamos hablando ahora de los principios teológicos. ¿Qué es lo que la Biblia prescribe? ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado que practicáramos en esta área del culto de adoración? 1. El primer principio. La gloria de Dios atrae a los adoradores. Nunca vamos a olvidar este enfoque. La gloria de Dios atrae a los adoradores. Mientras estamos en la tierra, Dios manda que nos reunamos con los santos y ángeles para un festival de gloria. Eso es muy sorprendente, ¿verdad? Que una cosa que siempre se nos olvida, que cuando vamos al culto formal en la iglesia, la asamblea de culto, de adoración, estamos reuniéndonos con todos los santos que siempre habían vivido y con todos los ángeles que están alabando a Dios. Mientras estamos en la tierra, Dios manda que nos reunamos con los santos y ángeles para un festival de gloria. Puesto que nos reunimos con Jesús, somos exhortados a reunirnos con Él, con Jesús, en la asamblea de su pueblo. Fíjense en que estos imperativos en Hebreos 10 son plurales
Y las reuniones para adorar a Dios no son opcionales. No es opcional congregarnos con los santos, con los creyentes en el culto de adoración. Dice el texto: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. ¿Dónde está el lugar santísimo? Está en el cielo. Estamos entrando en verdad en la presencia de Dios en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Porque Él ganó esa entrada, ese acceso por nosotros cuando Él murió en la cruz. Así por un camino nuevo y vivo que Él inauguró. Jesús inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Puesto que tenemos un gran sacerdote, Jesucristo, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más, al ver que el día se acerca. Amén. Bueno, es la invitación a ir al lugar santísimo, reunirnos con los santos, con todos los elegidos de todas las épocas, y con los ángeles mismos, y en la presencia de nuestro sumo sacerdote que nos guía al trono de Dios en adoración. La gloria trascendente de Dios atrae a adoradores. Bueno, como dice el Salmo 19, muy conocido este versículo, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. La gloria de Él es lo que nos atrae a adorarlo en la congregación de los santos y ángeles, en la presencia de Jesucristo. Y también aprendemos mucho de la visión de Isaías, la gloria de Dios que es 3 veces santísimo, nos humilla y nos llama a confesar nuestros pecados en la presencia de Dios, en el culto de adoración. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrieran sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces, Isaías es estimulado a adorar por la visión de la gloria de Dios 3 veces santo, santo, santo. La gloriosa gracia de las obras redentoras de Jesucristo manifiestan la gloria de Dios e incentivan la adoración y alabanza. Y me gusta mucho este texto en Efesios 1 y en el grupo de oración estamos tratando de aprender a alabar a Dios en nuestras oraciones, reunidos así, basados en las muchas bendiciones que salen de la redención de Jesucristo. Así como Pablo alaba al Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él,
en amor. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Pablo cita tras cita las varias bendiciones de la gran redención de Jesucristo, la elección, la adopción como hijos, el sello del Espíritu Santo que nos garantiza nuestra herencia, la redención de Cristo derramando su sangre para rescatarnos del poder del pecado y darnos perdón, y también para hacernos posesión adquirida por Dios. Somos de Dios, somos su posesión, somos su nación santa, somos sus hijos. Y eso es permanente. Nada nos puede quitar de las manos de Jesucristo. Hermanos, si eso nos incentiva a adorarlo por todas esas cosas gloriosas, estamos muertos. Muy bien, entonces, la voluntad de Dios, en primer lugar, la gloria de Dios es lo que nos atrae a adorarlo como principio teológico. La voluntad de Dios dirige la adoración. Ese punto es sumamente importante también, porque ¿con quién estamos hablando? Estamos hablando con Dios y somos sus criaturas. Es más, somos su novia. Y bueno, Dios es el que quiere guiar la conversación. Dios quiere poner los parámetros y los límites, y también quiere definir exactamente cómo Él quiere escuchar nuestra alabanza y las expresiones de nuestro amor. La voluntad de Dios dirige la adoración, como Jesús enseñó específicamente en Juan 4, cuando estaba testificando a la samaritana estas palabras muy conocidas y famosas. Jesús le dijo en versículo 23 en capítulo 4 de Juan: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que no hay lugar santísimo ahora, que toda la tierra es el lugar santísimo. Y vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Sí, adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, hay muchos comentarios acerca de lo que significan estas frases, pero yo entiendo, y estoy de acuerdo con Leon Morris, un comentarista, que dice que cuando Jesús dice que adoramos en espíritu, Él hace referencia a la comunicación íntima entre nuestro espíritu y Dios espíritu. En otras palabras, la adoración es espiritual, es personal. Y la palabra verdad, adoramos a Dios en verdad. ¿Qué significa verdad? Verdad significa, bueno, las cosas así como son. Estamos hablando de la realidad de las cosas. Y Jesús mismo dijo: yo soy la verdad. Jesús mismo creó todo y Él define todo. Entonces, cuando estamos hablando de realidades, estamos hablando de Cristo mismo. Y cuando adoramos a Dios en verdad, estamos adorando a Dios así como Él es. No como nosotros lo percibimos, no, como Él es. Y como Cristo define la realidad de las cosas, y como Dios mismo prescribe como nosotros lo adoramos. Adoramos a Dios tal como Él es. Adoramos a Dios tal como Él nos ha mandado que lo adoremos. Y en ninguna otra manera, ese punto. El objeto de la adoración es el Trino Dios. Y ninguna otra persona, ningún otro ser, objeto o cosa
ni los ángeles, ni los santos, ni los apóstoles, ni ningún espíritu maligno, o bueno, ni la familia, ni la raza, ni la patria. Bueno, yo he visto todo. La gente tiene tendencia a adorar muchas cosas menos y menos Dios. Quisiera leer lo que dice la Confesión de Fe con respecto a todo esto. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía. Sobre todo es bueno y hace bien a todos. Y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios es instituido ¿por quién? Por Él mismo. Y está tan limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. ¿Qué capítulo y página? ¿Qué capítulo es? Leí desde capítulo 21 de la Confesión de Fe Westminster. El capítulo es titulado La adoración religiosa y del día de reposo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, la idolatría empieza cuando dejamos de reconocer al Dios creador así como Él es, y cuando dejamos de glorificarlo, cuando dejamos de darle las gracias y empezamos a imaginar cómo Él es y también definir y proponer nuestras ideas con respecto a cómo adorarlo. Eso también resulta siempre en, la contaminación del culto verdadero. El hombre ha ignorado a Dios según este texto y tenemos que volver para poder entender, basado en las Escrituras, cómo es Dios. Bueno, hay otro texto que quisiera leer porque es muy interesante y aclara muchas cosas en Hechos capítulo 14, donde Pablo y su compañero estaban predicando y vamos a ver lo que resultó después de que ellos hicieron un milagro. Capítulo 14 de los Hechos, empezando con el versículo 8. Quizás alguna alumna nos puede leer, por favor. Pablo es apedreado en Listra. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Él saltó y anduvo. Entonces la gente, al ver
lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses con la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, gritando y diciendo: ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pero aún diciendo estas cosas, difícilmente lograban impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero estando rodeado por los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Perfecto, aprendemos varias cosas de este pasaje. En primer lugar, ¿qué es lo que aprendemos de la tendencia del ser humano? ¿Qué quiere hacer el ser humano? ¿En qué sentido quiere adorar o a qué prefiere adorar el ser humano? Algo que ve, ¿verdad? Y en este caso, por los milagros que Dios, por el poder de Dios, los apóstoles hicieron, querían adorar y pensaban que eran dioses, ¿verdad? Y querían adorarlos. Pero también la misma tendencia existe hoy en día, que hay personas que en verdad todavía adoran a los apóstoles. Entonces oran a los apóstoles. O piensan que los apóstoles los apóstoles muertos todavía tienen ciertos poderes y nosotros podemos beneficiarnos por hacer ciertas oraciones o peticiones a esos apóstoles. Es una falsedad. Estamos tratando de enfatizar en esta clase que Dios prescribe así como nosotros debemos adorarlo. Y también Dios prescribe con claridad que solo el objeto de nuestro culto es Dios Padre o Dios Hijo o Dios Espíritu Santo. Ninguna otra cosa, ninguna otra persona, ningún otro ser, ningún otro espíritu, ningún ángel, ningún demonio, ningún apóstol, ningún pastor, ninguna cosa o virgen, ninguna cosa menos Dios mismo. Y hay otro texto que también aclara esto. Me gustaría leerlo en Apocalipsis capítulo 22. Dice aquí: yo vengo pronto, y es la visión que el apóstol Juan tiene, y hay un ángel que le ha dado esta revelación. Aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo el ángel: no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Amén. Mandato claro de un ángel. Ni adoramos a ángeles, adoramos solo a Dios. Hay que tener cuidado también de no confiar en las supersticiones, porque también cuando confiamos en cosas a las cuales o de las cuales nosotros pensamos que tienen poderes
especiales, espirituales o mágicos, también nos equivocamos y estamos entrando en idolatría. En el culto verdadero y bíblico no hay reliquias, símbolos, joyas, ni imágenes que tengan poderes especiales, ni piedras. Perdóname, un pastor para consolarme y me dio una piedra y me dijo, yo saqué esta piedra de la Tierra Santa y cuando tú estás desanimado, mira, no, por favor, es una cosa tonta y también supersticiosa e idólatra. Aquí dice en las notas, no existe tal cosa como agua santa, ni ríos santos. Otra vez, qué bárbaro, cuando la gente, los evangélicos van a bautizarse de nuevo en el sucio río Jordán. Por favor, es que pensando que algo especial está... No, por favor, es pura superstición pagana. Y ni lugares más santos que otros. Estas instalaciones tan bonitas en verdad no tienen poderes especiales. La iglesia puede reunirse en cualquier lugar y habían problemas con la ciudad de estas instalaciones y por meses conducían sus cultos afuera, debajo del árbol. Fantástico. Entonces, como Jesús dijo, no hay lugar santo, ni en este lugar, ni en el monte Gerizim, ni en el monte Sinaí, ni en el monte de los Estados Unidos, ni en el monte de Sudamérica, ni en el monte del templo más hermoso. No, es que la iglesia es el pueblo de Dios, la nación santa, consiste de piedras vivas, es una casa espiritual. Qué bueno que tengamos un techo, pero el techo tampoco tiene poderes especiales y podemos orar en cualquier lugar. Muy bien, y adorar a Dios en cualquier lugar. Dios es celoso y no quiere compartir su gloria con nadie, ni con una cosa creada. Cristo, la cabeza de la iglesia, el Rey soberano, el sumo sacerdote, el superprofeta, es el único dispensador de la gracia en la iglesia y el único mediador entre Dios y el hombre. Cristo es el único mediador y el Salvador, todo suficiente. Amén. Todo suficiente. Cristo es suficiente. Entonces no tenemos que ir a ningún otro lugar, a ninguna otra persona. Esto es también importante que los pastores reconozcan esto, porque ustedes que van a ser pastores o que son pastores van a ser sus favoritos en la iglesia. Y esos favoritos van a pensar que usted tenga ciertos poderes especiales. Eso se me ocurrió hace un mes. Una señora, no quiero prejudicarla por decir de qué ciudad en Colombia vino, pero me pidió que bautizara a su niño. Y entonces ella insistía. Y llegó el día del bautismo, el pastor principal estaba dispuesto a bautizar al niño y ella insistió, no, yo pidió a pero y por semanas yo insistía con esta señora que en verdad no importa quién bautiza a tu niño. y en este caso estás pidiendo al servidor más miserable y más pecador del mundo, este servidor David Morán. Entonces hay que ser bien claro. Es que no hay pastores especiales, no hay pastores que tengan poderes especiales. Todos somos siervos y el único que dispensa, que otorga gracia es Jesucristo. Somos instrumentos en sus manos, nada más. Amén. Instrumentos. Debemos de ser instrumentos preparados y limpios, pero en verdad somos contaminados y tenemos muchos pecados, pero gracias a Dios, Dios permite ser herramientas en sus manos. Bueno, como Isaías dice en 42 de Isaías, versículo 8, yo soy Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Bueno, también hay otros textos que enfatizan esto. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan
al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. El principio que es observado en las iglesias bíblicas reformadas es este. Incluimos en el culto de adoración los elementos que la palabra de Dios prescribe. No se puede incluir los que la palabra no prescribe. Bueno, vamos a meternos en algunas controversias ahora, porque todos tenemos ideas de cómo adorar a Dios, pero otra vez, según la Confesión de Fe Westminster, capítulo 21, párrafo 1, la adoración religiosa ha de darse a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y a Él solamente, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura, y desde la caída, no sin algún mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. Este principio es un poco controversial, porque inevitablemente la manera en que el culto de adoración es organizado y construido es determinado en parte por la cultura. Es inevitable. Al decir esto, tenemos que reconocer que hay una variedad de estilos. Ya hemos llegado a hablar de estilos. Estilos, ritmos, pasiones, expresiones de felicidad, gozo, tristeza y reverencia que son culturalmente determinados. El doctor Edmund Clowney, en su libro La Iglesia, trata este asunto con mucho tacto y reverencia. Clowney distingue entre los elementos, y vamos a nombrarlos al ratito, entre los elementos que la Biblia prescribe y las circunstancias culturales. Él da los siguientes ejemplos. Las diferentes costumbres de estar de luto, por ejemplo, que varían de una cultura a la otra. Bueno, yo sé que hay una variedad de expresiones de tristeza y es muy apropiado que estas expresiones sean parte del culto, porque la Biblia misma prescribe salmos de lamento y también en el culto se puede haber el lamento. Y cuando tenemos un culto para predicar el Evangelio en un funeral, eso es apropiado y puede ser un culto, pero también hay muchas formas, una variedad de formas para poder expresar tristeza. Y bueno, no quiero mencionar nombres, pero trabajé en un culto, en una cultura muy tradicional por décadas. Y cuando una persona se murió, pasamos por lo menos 8 días estando de luto. Y esos 8 días implicaba muchas reuniones, en verdad muchas oportunidades de predicar la palabra, pero también hay lamentos y expresiones para una cultura sumamente exageradas. Y otra cultura podría criticar a otra por ser demasiado seca, demasiadas lágrimas, no suficientes lágrimas. Alegres, tristes. Y a veces hay baile o expresiones de alegría en otra cultura. ¿Qué pasa? Y también hemos hablado en esa clase de varias maneras o varios modos de comunicar las enseñanzas bíblicas. Me meto en esto. Es decir, hay formas indirectas de comunicar el mensaje, tales como drama y baile o danza. Entonces, hay pastores que dicen, no, la Biblia no prescribe drama. Pero esos mismos pastores dramatizan mucho cuando predican. y en lo personal, yo he visto drama en algunos cultos y me quedé frustrado. La gente no está captando la idea. Hay que predicar en directo. Entonces, la Biblia prescribe la predicación directa. Entonces, si hay drama, mi preferencia, mi consejo es que también haya predicación directa. Y yo, bueno, una vez cuando estuve predicando sobre Lucas 7, yo sabía que en esa ocasión iban a estar presentes varias visitas porque invitamos a todos los padres de una escuela y no todos los padres no eran creyentes. Y por eso yo dramaticé parte del sermón. Estuve predicando sobre
um, la mujer inmoral que invadió la fiesta de Simón el fariseo en capítulo 7 de Lucas, y ella empezó a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas. Y no sé si ustedes saben, pero en la costumbre en esa era, la costumbre cuando la gente se reunía para una cena era acostarse. Y ellos se acostaban en una, ¿cómo se llama? Couch. ¿Cómo se llama? ¿Colchón? O Sí, unas sillas pegadas al piso. Cojines, ¿no? Como cojines. Cojines. La gente se acostaba en cojines con los pies extendidos. Entonces la mujer tenía bastante acceso a los pies de Jesús. Y yo también me descalcé ahí en medio del sermón y me caí. Entonces pretendía que alguien estaba lavándome los pies. En otras palabras, estaba dramatizando. Y yo he estado en una iglesia donde era puro teatro y no hubo predicación. Por favor, hermanos, la Biblia prescribe la predicación directa. Y no estoy diciendo que sea prohibido el teatro, estoy diciendo que lo que la Biblia prescribe debe de ser el enfoque. Hoy tendremos que hablar del lugar apropiado de las varias formas de presentaciones multimedia. Y sí, han brotado discusiones porque algunos han dicho eso es demasiado, es puro show, es puro espectáculo. Y otros dicen que no, eso es la forma moderna de comunicar el evangelio, etc. Entonces hay discusiones. Y Clowney da su propia opinión de manera muy respetuosa. Y no tenemos que estar de acuerdo con Clowney tampoco, pero voy a dar su opinión. Nos advierte que siempre tengamos cuidado de no dejar de hacer lo que los apóstoles practicaron y mandaron que hiciéramos. Por ejemplo, pese a que practiquemos los medios de comunicación indirectos, por ejemplo, el drama, no dejemos de incluir los elementos de la lectura, de las escrituras y la predicación y la enseñanza directa de la palabra de Dios. Hay iglesias, he estado en iglesias presbiterianas donde ellos han concluido, la gente no tolera mucha liturgia, entonces han quitado hasta la lectura de la palabra de Dios. ¡Qué bárbaro! Cuando en las cartas a Timoteo Dios prescribe en forma de mandato, hay que leer la palabra de Dios en público, en el culto. Complaciendo a hombres y no a Dios. Exacto, en ese caso. Y yo entiendo la necesidad de adaptarnos, de acomodarnos a la cultura, pero sin dejar de hacer lo que la Biblia prescribe en voz alta, por favor. Además, Clowney nos advierte de no convertir el culto en un concierto de rock o en un show, espectáculo de talentos evangélicos. Eso es importante, porque el enfoque debe de ser ¿en quién? En Dios, y no en los músicos. Y en el culto de adoración, ¿quién es la audiencia? Bueno, Dios mismo, y ni la iglesia. Yo añadiría otra inquietud, es mía, personal. El contenido de las letras debe ser bíblico. He leído varios artículos que hablan de que las letras de las canciones evangélicas han llegado a ser muy livianas, muy superficiales. Y no tenía que leer esos artículos porque en entrar en esas iglesias, en algunas ocasiones ni reconocía a la persona a quien estaban cantando, porque no tenía ningún contenido acerca de quién es Dios, ningún atributo de Dios, ninguna obra redentora de Dios. Entonces, pudiera ser una canción a cualquier
novio humano, aquí en la tierra. Entonces, ¿a quién están hablando? Es que en otras ocasiones las canciones estaban solo expresando sus sentimientos de la belleza, pero no nombraron a Dios. Y eso me preocupa más. La tendencia en muchas iglesias evangélicas hoy en día es escribir letras en las canciones que solo hablan de mis emociones, de mi pasión, de tanto yo amo a Dios. Honestamente hablando, no puedo cantar. En eso no canto. Es que hay que calentarme un poco primero, por favor. Es que no siento eso en ese momento. Y no quiero también confesar falsedades. No quiero decir una cosa que en verdad no es la verdad. Preferiría que la canción tenga letras que me digan exactamente quién es mi Dios, cómo es mi Dios, cómo me ama mi Dios, cómo Dios se ha sacrificado por mí, que me hablen de la gracia de Dios. Y esa canción me estimula, me incentiva, y luego la emoción surge y brota en mi corazón y me prepara para en verdad adorarlo de mi corazón. Pero en mi opinión, el otro tipo que solo enfoca en el hombre, en la disposición del hombre, en la condición emocional del hombre, en verdad no glorifica a Dios así como es. Perdóname por ser tan criticón, pero hay que tener cuidado de presentar a Dios en toda su gloria. Hay que trabajar para presentar a Dios en toda su gloria en nuestros cultos formales, públicos de adoración. Entonces surge la pregunta, ¿cuáles son los elementos que la palabra de Dios prescribe? En el capítulo 21 de la Confesión de Fe Westminster, en el párrafo 5, dice así: la lectura de las escrituras con temor reverencial, entonces lectura bíblica, obviamente, la sólida predicación y el escuchar conscientemente la palabra en obediencia a Dios con entendimiento, fe y reverencia. A veces no pensamos así, que lo mismo que estar escuchando el sermón, para poder estar adorando a Dios hay que escuchar el sermón con reverencia y con fe y con entendimiento, prestar atención. El cantar salmos con gracia en el corazón, voy a volver a considerar este punto al ratito. También la debida administración de la recepción digna de los sacramentos instituidos por Cristo. Bueno, obviamente bautismo y Santa Cena forman parte del culto. Todas estas cosas son parte de la adoración religiosa ordinaria. Y además los juramentos religiosos, los votos. ¿Cuáles votos? ¿Y cuáles son los juramentos que hacemos en el culto? Bueno, cuando aceptamos los miembros nuevos, ¿verdad? Ellos hacen votos, hacen 5 votos. Y cuando conducimos matrimonios en el culto, hacen votos. La ordenación. Hacen juramentos. La ordenación también. En la ordenación en la licenciatura y la ordenación. Bautizos. ¿Cómo? ¿Bautizos? Bautizos también hacen juramentos. Entonces, esos son parte de culto bíblico, culto verdadero. A veces los ayunos solemnes pueden ser o son parte de culto verdadero. Las acciones de gracias, por supuesto, en ocasiones especiales, han de usarse en sus tiempos respectivos de una manera santa y religiosa. Entonces, la confesión de fe dice que la Biblia prescribe estas cosas y creo que no mencionaron las canciones espirituales y por eso en Efesios capítulo 5 hay que leer
empezando con el versículo 18, el párrafo que contiene por lo menos 3 versículos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo menciona salmos, ¿verdad? Pero no menciona himnos, cánticos espirituales. Bueno, es muy apropiado, porque en un sentido el sermón es un cántico espiritual. Es decir, lo que prohíben algo más allá de los salmos en sus cultos, no están considerando que hay mucha canción e himno espiritual a través del culto. Y es muy apropiado, así en mi opinión, como enseña el apóstol Pablo, que un creyente con ese don escriba himnos, que escriba canciones espirituales, con tal de que él considera o él incluya mucho contenido bíblico. Entonces, como ya he dicho, una persona puede preparar letras muy superficiales y livianas, no, pero una persona, en mi opinión, perdóname, que una persona que escribe canciones espirituales debe de ser un teólogo, debe de conocer la palabra, por favor, debe de conocer a Dios, debe conocer los atributos de Dios, debe saber algo de la redención de Jesucristo para poder glorificarlo en la manera en que Él prepara las letras de las canciones espirituales. Pero para mí eso es muy apropiado y hay personas con el talento de hacerlo y deben hacerlo. Y yo también incluiría las ofrendas. Parece que las ofrendas invertidas en la misión del Evangelio y como manifestaciones de misericordia para los necesitados era parte del culto rendido a Dios. Aún en Hechos 2:42 también repartían entre los creyentes y también con los que tenían necesidades. En 1 Corintios 15, Pablo los instruía que también hicieran una colecta para los pobres en el primer día de la semana. Y Pablo también se refiere a estas colectas como sacrificios agradables a Dios. Entonces, sí, en mi opinión también las ofrendas son parte del culto verdadero rendido a Dios.